con un hombre que sabe mucho de derechos humanos, un abogado que lleva años, ¿verdad? Tratando de que los tribunales también se haga algo de justicia. Estamos hablando de Nelson Caucoto, quien está desde Iquique conectado con La Voz de los que Sobran para conversar esta mañana. Muchas gracias, Nelson, por conectarse con nosotros. Hola, bienvenido. Hola, hola. Hola, hola a todos, Alejandra, Hassan y Rodrigo. Sí, pues, Nelson, un abrazo gigante. Bueno, una, una gran alegría de estar con ustedes y ahí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Nelson. Bueno, queríamos partir preguntándole por lo que usted siente con esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que ha estado marcada por un claro discurso negacionista. ¿Cómo ve usted lo que ha sucedido en estos días? Mira, Alejandra, yo tengo una mirada distinta respecto al negacionismo. Es indudable que el negacionismo ha resurgido fuertemente de la mano de esta circunstancial mayoría también que tienen hoy día la ultraderecha en la política chilena. Sin embargo, yo quisiera ver la otra mirada del negacionismo, que es la que tiene que ver con que estos que quieren el golpe, estos que quieren de nuevo avasallar con el pueblo de Chile, tienen que saber que van a pagar las consecuencias finalmente. O sea, todos los días están ingresando a Punta Peuco, a Colina Uno, los perpetradores de crímenes de lesa humanidad que lo vienen haciendo desde hace 50 años hasta fecha. Y eso es una ley de la vida, eso es una ley de carácter universal, el hecho de que estos crímenes no van a ser olvidados, estos crímenes no van a ser perdonados, que son los crímenes, ¿verdad?, más brutales que se hayan cometido en Chile, y si quieren volver a repetir la historia, bueno, que vayan a visitar de antemano Punte Peuco o cualquier otra cárcel donde están hoy día los represores. Esa es la otra mirada, así que ojo, porque las dictaduras del futuro ya están notificadas. Estamos hablando que los republicanos, quien quiere llegue al gobierno, la ultraderecha, no van a, claro, dicen van a cambiar la constitución de una manera retrógrada, pero no pueden eliminar el derecho internacional. Es el derecho internacional de los derechos humanos el que rige en toda la comunidad mundial y en Chile también. Ese ha sido el sustento que han tenido los juicios para condenar precisamente a todos estos perpetradores, incluso a 50 años de distancia, lo que es único y es inédito, no en América del Sur, en toda América, yo diría en todo el mundo, que haya un país que tenga hoy día un poder judicial que se preocupa de los derechos humanos y que aplicando el derecho, el instrumento más civilizado que existe para resolver conflictos de esta naturaleza, lo esté haciendo. No importa que sea 50 años, ¿verdad?, de distancia, pero hoy día existen más de 1000 juicios en los tribunales de justicia que van a dar cuenta de lo que pasó en la dictadura. Ahí tengo una pregunta yo porque me interesa mucho esa perspectiva, Nelson. Yo, en realidad, miraba desde la óptica más negativa todo lo que está ocurriendo. Entonces, para ti, entendiendo de que nunca fue suficiente lo que se avanzó, acá hemos planteado esa gran mentira que fue traer a Pinochet de vuelta, con la promesa que iba a ser juzgado y con la certeza de que eso jamás iba a ocurrir, porque sabíamos todos que le iban a buscar la quinta pata al gato. ¿Tú crees que acá, insisto, si bien la justicia no ha sido suficiente, hay que reconocer los avances que hay en materia de derechos humanos más de lo que se está haciendo hoy día? Sin lugar a duda, pues, sin lugar a duda. Mira, a partir del trabajo que ha hecho la justicia en derechos humanos y de esta recepción del derecho internacional, yo les puedo decir a ustedes que son jóvenes, les puedo decir, pueden dormir tranquilos, porque estos crímenes de lesa humanidad que se cometan de aquí hacia el futuro van a ser perseguidos por siempre y donde sea el país donde se hayan cometido. O sea, ese es el gran legado del mundo de los derechos humanos a las nuevas generaciones. Antes no era así. Antes, oiga, el caso de la tortura se cerraba, se amnistiaba y se archivaba. El tema, todo de los ejecutados políticos, lo mismo. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que falta comunicar a la sociedad chilena. Hoy día es una sociedad chilena que está más empoderada que nunca en función precisamente de los fallos que vienen de los tribunales de justicia, ¿verdad?, que están condenando a los que haya que condenar. Y eso es una cultura de derechos humanos que cada día debe crecer más. Hoy día cualquier persona en la calle sabe que los crímenes de la tortura son imprescriptibles, eso no lo teníamos, y eso significa que se van a perseguir por siempre.
¿Hay alguien hoy día que se esté oponiendo a que existan estos juicios por tortura, por desapariciones, por ejecuciones, que hayan ocurrido de 50 años a la fecha? ¿Hay alguien que se esté oponiendo a eso? ¿Hay alguien de la derecha tradicional que haya levantado la mano diciendo, pero cómo es posible que a 50 años de distancia todavía estemos viendo el próximo martes la condena para los criminales que mataron a Víctor Jara? ¿Alguien pensó eso alguna vez? ¿Alguien se ilusionó, se imaginó que esto lo íbamos a vivir? ¿Alguien se imaginó que la operación Cóndor, que se va a ver el día lunes en la Corte Suprema, iba a dar cuenta de hechos que ocurrieron allá en el año 75, 76, 77? ¿Alguien pensó en su infinita imaginación de que eso iba a ser posible, que se iba a llegar a que los tribunales estuvieran saldando una cuenta en una materia de carácter humano, trascendental, como en la pérdida de la vida, la desaparición de personas? Yo creo que nadie se imaginó eso. Entonces, de repente uno consigue estas cosas y la gente es bastante insatisfecha también, porque alguien me dirá, claro, hacer justicia a 50 años de distancia ya no es justicia, es una justicia muy tardía. Sí, yo encuentro que tiene razón al que piensa así, pero hay que vivir los avatares de lo que ha sido la lucha por los derechos humanos para poder tener esta cierta conformidad que tengo yo. Como decía Alejandro, yo casi toda una vida metido en esto, entonces he visto cómo se han producido los cambios. Oye, ahora yo sé que no operan ni la... O sea, ¿qué pasó? Miren, y esto pasó en tiempo también de la transición democrática. Hasta el año 97, o sea, con 7 años de democracia, o 96, con 6 años de tránsito democrático, oye, todavía las causas se iban a la justicia militar. Todavía teníamos problemas de contienda de competencia, todavía no aplicaban la amnistía, todavía no aplicaban la prescripción. Es decir, una locura. Entonces, si uno no es capaz de percibir lo que se vio en ese tiempo, no va a poder ser capaz de comprender que lo que tenemos hoy día es un logro infinito, un logro inmenso. Es algo que, como decían antes, nadie se lo imaginó y lo estamos logrando, lo tenemos como una realidad de la causa. Hay jueces que están empoderados en el derecho internacional y hay generaciones de jueces que han ido creciendo en lo mismo. Yo les podría decir yo dirigí una oficina de la Corporación de Asistencia Judicial, que es la oficina especializada en Derecho Humano. Fíjate que me siento tan orgulloso de un trabajo de 20 años en la corporación, creando esa oficina. ¿Saben por qué? Porque, en primer lugar, hay un dato que a lo mejor ustedes no saben. En la Corporación de Asistencia Judicial es donde concurren los futuros abogados. Los que quieren ser abogados tienen que hacer su práctica profesional de 6 meses. Miren la sorpresa que me llevé yo cuando abrimos el consultorio de derechos humanos a todo el mundo universitario. Oiga, fuimos la oficina más demandada, fuimos la oficina con más postulantes, fuimos la oficina en que teníamos que hacer verdadero casting para recibir a los jóvenes que llegaban. Entonces, eso me da un dato que la historia no recoge. A los jóvenes les interesan los derechos humanos. Yo pensé que ya no le interesaba a nadie. Estamos hablando de que esto se abre como el año 95, y yo pensé que ya no le interesaba a nadie los derechos humanos. Y por el contrario nos damos cuenta de que es la oficina que atendió más gente, tan receptiva y que tuvo, yo diría, postulantes, pero de excelencia. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia entre estos años y los años del golpe militar? En que en los años del golpe militar había un puñado de abogados, ¿verdad?, que ni siquiera tenían preparación en derechos humanos. A nadie le enseñaron derechos humanos en el año 73. A mí tampoco. Pero esos abogados con mucha mística, con mucho corazón, con mucho empeño, con mucho amor al prójimo, se dedicaban a trabajar en derechos humanos. Y esa es la gente que nos heredó todo posteriormente, las cosas muy buenas, ¿verdad?, que te da el trabajar en derechos humanos. Y yo puedo decirle, ante esa debilidad que tuvimos en el año 73 y 74, 75 y siguiente, hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos un número enorme de jóvenes que están especializados en derechos humanos. Es decir, para los negacionistas lo mismo. Ojo, que tenemos ya gente preparada para enfrentarlo. Tenemos gente que se educó en derechos humanos. Tenemos gente que se ejercitó en derechos humanos. Entonces, es distinto el mundo de hoy al mundo de ayer. Es distinto la época en que la justicia se negó a hacer justicia y la justicia de hoy. Los hombres también son distintos, pero hay que ponderar lo positivo que tenemos hoy.
Hay avances Pero que no podemos negar y no queremos ser mal agradecidos. Sabemos de su trabajo, por cierto, y cómo debe haber enfrentado muchas cosas, me imagino. Hassan, ¿quieres hacer una pregunta? sí, yo entiendo y veo la misma cosa que usted describe, que sí hay avances importantes en este tiempo, pero quería preguntar por la parte negativa del retroceso otra vez, ¿no? Porque yo tengo el recuerdo de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Y tengo la sensación, y eso quería preguntar si usted tiene un poco de lo mismo, que en los 40 años de golpe de Estado, este grupo que con mucha mística y mucha entrega y mucho amor al prójimo, como usted bien dice, estaba luchando para la defensa de los derechos humanos, tenía el trabajo un poco más fácil, que el ambiente estaba un poco más abierto para la defensa de los derechos humanos hace 10 años. O si no ves ese cambio. No, 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 al contrario. O sea, a mí me llama la atención, Hassan, la manera que ha proliferado el número de jóvenes que se dedican a ejercer en derechos humanos. Es decir, es increíble. Hoy día las cosas son más fáciles. Indudablemente que son más fáciles. ¿Por qué? Porque ya vencimos la amnistía. Ya vencimos la prescripción, ya vencimos la cosa juzgada, ya vencimos la cosa juzgada en materia civil, en las reparaciones que se negaban porque la gente había hecho juicio antes y le habían negado la reparación. Es decir, hemos vencido en todos los grandes obstáculos que existieron hace 10 años atrás, porque 10 años atrás, incluso en la fecha en que ya se empiezan a producir cambios en la Corte Suprema, desde el 2013 yo creo que empiezan a elevarse un poco las penas. Fíjate lo que te estoy diciendo, el 2013 ya comienzan a elevarse unas penas. Hoy día leí un titular por ahí que me lo recuerda mucho de la segunda que yo decía, Sí. yo me siento culpable de haber festejado como triunfo unas penas que eran migajas de justicia. Que yo tendría que explicarle a ustedes el contexto en lo que yo dije, es decir, si aquí estaba todo listo, atado y amarrado para que hubiese impunidad absoluta, conseguir una sentencia en esas condiciones, una sentencia muy baja, yo me alegraba porque se había condenado a los sujetos, o sea, porque no era mentira lo que habían dicho los familiares, no importa que la sentencia tenga una pena muy baja. Y eso ha ido progresando a través de las sentencias, no son las sentencias que dictó Argentina en su tiempo, que eran sentencias de 20, 30, 40 años. Hoy día yo creo que estamos avanzando en eso, en la progresión, en el poder establecer penas que sean proporcionales a la gravedad del daño que se causó. Ya no son penas de 3 años ni de 5, son penas que parten de 7, de 10, de 15 años, de 20. Se acaba de dictar el fallo en Operación Cóndor, de la Corte de Apelaciones, penas de 40 años, o sea, un tremendo avance. Entonces, Hassan, yo creo que hoy día es más fácil trabajar en derecho humano porque estas corrientes negacionistas no han llegado a los tribunales todavía, no han llegado y espero que nunca lleguen, porque un poco de aplicación de la inteligencia del ser humano. El ser humano está abierto a nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos vienen desde el derecho internacional. Yo creo que hay que algún día hacer el Día del Derecho Internacional, porque el derecho internacional es el que permitió que se procesara a Pinochet, que se le tuviera detenido a Pinochet y que aceleró todo el proceso de búsqueda de justicia en nuestro país, y eso es indudable. Les voy a dar un dato a ustedes para que entiendan cómo la historia a veces tiene sobresalto. A ver. Uno, yo no sé si ustedes han escuchado que Chile inventó un instrumento que es el instrumento más fantástico en materia de investigación en derechos humanos. ¿No? ¿Cuál? Que es uno que proviene de la Mesa del Diálogo, que fue tan vilipendiada la Mesa del Diálogo. Yo encuentro razón, porque la Mesa del Diálogo se instala en este país cuando Pinochet estaba preso en Londres, ¿ya? Entonces yo diría más bien los sectores de izquierda, de derechos humanos, señalaron que esta Mesa del Diálogo venía a salvar a Pinochet, era para liberar a Pinochet. Bueno, y los hechos se fueron ocurriendo, llegó Pinochet a Chile en el año 2000, si no me equivoco, pero esa Mesa del Diálogo tuvo, yo diría, dos elementos que para mí son tremendamente importantes. Uno, el compromiso histórico, ¿verdad? Vaya a saber Dios si se va a respetar o no el día de mañana. El compromiso histórico que hizo el comandante en jefe del ejército en ese tiempo, el señor Cheire, de que nunca más a los golpes de Estado, nunca más a las soluciones violentas.
Eso alguien dirá, pero eso no tiene ninguna obligación de cumplirlo. Sí, pero está escrito ahí solemnemente en la historia de nuestro país, en la historia del ejército. Segundo, yo no sé qué país hizo lo que hizo el ejército en ese tiempo, entregó 200 víctimas. O sea, el ejército dijo, yo maté, yo hice desaparecer a 200 chilenos. Eso no se ha hecho en otros lados, no ha ocurrido en otras partes. Entonces uno tiene que ir siendo ecuánime con la lectura de la historia. Pero el tercer elemento es el que más me interesa a mí. De la mesa del diálogo surge la institución de los jueces con dedicación exclusiva. Y eso sí que cambia la historia. Eso cambió la historia. Y eso debiéramos exportarlo. Yo fui hace un tiempo atrás a Guatemala, que tiene, en Guatemala tiene 4 veces más la cantidad de víctimas que tenemos nosotros, 5 o 10 veces más. Entonces le digo, y no tienen jueces con dedicación. No, ¿qué es lo que son los jueces? Es lo que su nombre dice. Para que lo entiendan todas las personas que nos están viendo. Si hay un juez en ese tiempo del tercer juzgado del crimen que tenía 3.000 causas para ver, entre homicidio, lesiones, estafa, etcétera, todos los delitos que caben dentro de para un juez para ver 3.000 causas. Y viene esto de los jueces con dedicación exclusiva y le dicen al juez, ¿sabe, señor, usted va a dejar el tribunal? Y todas las causas que tiene se las va a dejar al secretario del tribunal. ¿Y yo qué voy a hacer? Le dice el juez. Bueno, usted va a sacar las causas que tiene de derechos humanos en su tribunal. ¿Y cuántas causas eran? ¿10, 15 causas? Ponle tú 20 causas. No es lo mismo tramitar 20 causas que tramitar 3.000 causas. Y además, señor, usted tiene una espada de Damocles, porque lo vamos a estar evaluando mes a mes. O sea, ustedes saben que los jueces inferiores son calificados por las Cortes de Apelación y la Corte de Apelaciones le estaba dando esta tarea. O sea, los jueces se movieron, pero de una manera, una dedicación exclusiva a estas causas y lograron avanzar. ¿Sabe cuál fue el logro? Este es un dato que a lo mejor no lo conoce. En 3 años, del 2000 al 2003, dictaron 400 procesamientos. 400. Y uno dice, bueno, ¿y en los 30 años anteriores? No, ni uno. O sea, si uno no logra entender así la historia valorando lo positivo, no la va a entender. Todo va a ser muy cuadrado, todo va a ser de negro nomás. No, yo veo las partes blancas. 400 procesamientos, eso fue una verdadera revolución. Jueces dedicados a estudiar en serio, no jueces que citaban al sujeto y se ponían a conversar y comían un kuchen, como pasaba con la gente de allá de la colonia de Dignidad, que llegaban con kuchen, con torta y hablaban con los jueces, y un cafecito, y otros jueces también rurales, ¿verdad? Que en vez de investigar se ponían a conversar, y estos tipos, bueno, imagínense lo que ocurrió con esos tipos, que 30 años después los citen a declarar, pero con un juez que está compenetrado, que su tarea le va a dar el rédito para seguir siendo juez, porque va a ser evaluado. Esa es la gran conquista del Poder Judicial. Yo, Oye, ahora, yo sacaba la cuenta, bueno, si en 3 años logramos 400, en 6 vamos a tener 800, 1200, así, yo me hice fantasía con eso. eso no Pero hay pasó. un minuto en que la Corte Suprema cortó a los jueces con dedicación exclusiva. Y uno dice, ¿por qué no? No, porque los jueces tienen que dedicarse a sus causas. No, si la excusa no era válida. Cuando iban en una carrera ascendente, cortan y colocan a ministros. Esa fue la excusa de la Corte Suprema, vamos a designar ministros de las Cortes. Ya. Y uno podrá decir, bueno, los ministros tienen una mayor jerarquía, gente con mucha más experiencia. Claro, pero la parte que se olvidaba de decir la Corte Suprema es que ya no eran exclusivos los ministros. Los ministros tenían que ir a la sala, escuchar los alegatos, irse en la tarde, dedicarse un ratito a estas causas, entonces ya eso explica el decaimiento en el avance. Pero el periodo de mayor cantidad de procesamiento, el periodo de mayor cantidad de información, el mayor periodo de verdad, se fija ahí. Ahí está. Y eso es por una institución que a lo mejor los que la crearon ni siquiera pensaron lo que iban a hacer por lo que hicieron, pero eso fue el gran éxito del Poder Judicial y ese es el que desarrolló precisamente, bueno, los ministros hicieron avances también no con la velocidad que tenían los jueces. Y eso es lo que ha llevado el día de hoy a que tengamos tantas causas, tantos procesados, tanta gente condenada. Entonces,
Ojo con esos datos, que son datos verídicos, comprobables, que están ahí. Don Nelson, usted es el abogado Era cuando la creyente. época todavía no estaba, cuando no estaba Rodrigo, porque Rodrigo yo lo Yo iba conocí de a su Potrín oficina cuando cuando estaba era... estudiando. ¿Se acuerda, no? Sí, Chuta. bueno, Rodrigo estuvo de reportero judicial en esa época, yo te conocí ahí, Exactamente. Rodrigo. Y así que me Totalmente. alegro de todos los éxitos que has logrado después. Y yo lo aprecio mucho. La otra vez vino gente de su oficina, le transmití también Sí, esa pues. sensación. Así Porque es. de Portillo me conoce y yo a él lo conozco. Yo tenía un profesor, Camilo Marx, que trabajaba con él. Entonces iba de repente a la oficina y ahí conversamos. Después, cuando fue reportero Sí, judicial, sí. lo mismo. Y siempre una apertura tremenda. Y aparte, yo creo que don Nelson Caucoto debe estar, si no es el uno, es el dos, en los principales abogados de derechos humanos de la historia de este país. Y quizás del continente Ah, también. sí, Y por claro. eso también quería llevarlo justamente al caso Muchas de Víctor gracias. Jara. Tenemos una pregunta de nuestra comunidad. Tere Espinosa dice: por favor, ¿le pueden preguntar al señor Caucoto por qué no existe una orden de extradición contra el asesino de Víctor Jara? ¿Por qué tuvo la familia que intervenir legalmente en Estados Unidos para que se le quitara la nacionalidad gringa al asesino? ¿Por qué no lo hizo la justicia chilena? Esa es la pregunta que le manda Tere, de nuestra Tere Espinosa. Sí, claro. Cuéntenos en qué va eso y porque usted es el abogado creyente de esa causa. Sí, mira, lo que ocurre, Alejandra, es que hay un montón de datos que son ciertos de lo que dice la señora Teresa. Es cierto, pero el proceso de extradición se inicia en Chile con el Poder Judicial. El Poder Judicial cumplió su tarea. El Poder Judicial pide, la Corte Suprema, el ministro de la causa le dice a la Corte Suprema, ¿sabe? Hay que pedirle extradición a este sujeto porque hay antecedentes que lo vinculan al homicidio y a los secuestros. Y la Corte Suprema se dio eso, dio paso a la extradición, o sea, ya no es culpa de la Corte Suprema. Llega a Estados Unidos y ahí ustedes saben, el proceso de extradición es un proceso que tiene una parte judicial y una parte también administrativa. Claro. Y ahí es donde se enredan las extradiciones. Y en la parte administrativa, bueno, empezaron a pedir más antecedentes y hubo como 3 o 4 peticiones de antecedentes. Ay, ¿por qué están acusando a este hombre? ¿Qué pruebas tienen? Bueno, y el juez, a través de la Corte Suprema, remitió todos los antecedentes y los norteamericanos tienen toda la información. Entonces, ahí el miedo nuestro es que este sujeto, Barrientos, que se escapó de Chile, se Año fugó 90. de Chile porque él alcanzó a declarar la causa y ya estaba imputado en la causa. No es que se haya ido de casualidad a Estados Unidos. Allá se casó con una norteamericana. Allá obtuvo la nacionalidad norteamericana. Entonces, ustedes sabrán que, salvo Chile, porque Chile es el campeón, la gente a quién hay que extraditar. Cuando a Chile le piden que Juan Pérez lo extraditen por droga, lo manda al tiro Chile. O sea, en eso Chile es un gran cumplidor del derecho internacional, porque estamos hablando ya de derecho internacional. Claro. Haya tratado o no haya tratado, Chile siempre opera bajo el mecanismo de la reciprocidad. Si yo entrego a alguien a Argentina, Argentina mañana tendrá que entregarme a alguien que yo les pido. ¿Ya? Haya tratado o no haya tratado, pero Chile es el campeón. Entonces aquí yo decía, aquí nos surge una dificultad, que no todos los países extraditan a sus connacionales. Y para todos los efectos, Barriento era un connacional norteamericano. ¿Ya? En ese sentido, en el derecho internacional existen ciertas limitantes. Uno, los connacionales, Alemania, por ejemplo, no los entrega. Nunca. Por Sí. eso tenemos al doctor Fock, Allá. que en Chile está condenado y no ha podido ser extraditado porque Alemania se cierra la extradición de sus connacionales. La norma de ello es hacer el Algunos- proceso judicial dentro del país. Claro, algunos han señalado que los militares tampoco tienen que ser extraditados. Y no los extraditan a los militares. No sé qué razón tendrán. Pero en ese sentido Uruguay nos dio una tremenda enseñanza, ¿eh? Porque Uruguay, con el homicidio de Eugenio Berrigo, Uruguay extraditó a todos los militares que estaban involucrados, en servicio activo, no activo, los mandó a todos a Chile. Que es un poco lo que debe ser, porque que la extradición no es un capricho, la extradición es un instrumento para evitar la impunidad en cualquier parte del mundo. Todos nos sentimos afectados, ¿verdad?, con un delito, de manera que hay que apoyar al que está investigando para que se haga justicia. Y pasó el tiempo, nosotros, bueno, en todos los gobiernos hemos hecho gestiones para los efectos de
apurar las extradiciones, porque sabemos que los gobiernos sí tienen algo que ver con esto, porque si yo manifiesto mis buenos propósitos y le pido al gobierno norteamericano, oiga, mire, tenemos un tipo que tienen que expulsarlo, tienen que extraditarlo, está implicado en graves crímenes. Bueno, eso lo ha hecho el gobierno de Chile y este último también lo ha hecho. El gobierno de Chile, del presidente Boric, hizo gestiones. En el caso, por ejemplo, de Australia, donde está Adriana Rivas, el gobierno de Chile ha sido muy activo, colocó hasta un abogado, si no me equivoco, y antes de que pasara lo de Víctor Jara, bueno, fue un abogado a la oficina hace un mes atrás, Francisco Ugaz, a entrevistarse, que estuvo aquí con ustedes, Francisco. Francisco Ugaz fue a Claro que sí. entrevistarse en Totalmente. Cancillería para apurar el proceso de extradición. O sea, nos hemos reunido siempre con gente de la Cancillería para apurar cualquiera sea el gobierno. Bueno, nosotros tenemos, además de Adriana Rivas, de este señor Barriento, tenemos otra más que el caso de Fernández Lario, que también está en Estados Unidos, y de un cubano por el caso Soria. ¿Ya? O sea, tenemos 4 tipos que están en proceso de extradición. Pero, les voy a insistir, aquí operan cuestiones que uno no logra entender. Entonces, cuando a mí me llega el día martes, cuando estábamos entrando a ver la causa de Víctor en la Corte Suprema, me llega la noticia de que a este tipo le quitaron la nacionalidad. Yo digo, este es un paso adelante. Hemos eliminado un escollo, ya no es norteamericano el sujeto, es un chileno, más encima un chileno indeseable para los Estados Unidos, porque vaya que son complicados los gringos en el tema de que alguien los engañe para obtener la nacionalidad. En eso son muy fregados. Cancela la nacionalidad. Yo creo que los gringos tienen un camino que es simplemente expulsarlo por ser indeseable. O bien apurar el trámite y conceder la extradición y ahí le damos respuesta a la señora, porque la misma preocupación que tiene ella la tenemos nosotros, pero las autoridades chilenas han hecho lo que había que hacer. Esto ya escapa de las manos de la autoridad chilena. La Claro. Corte Suprema hizo lo que había que hacer, el juez de la causa mandó los antecedentes que pedían, nosotros nos hemos entrevistado con la Cancillería. Es decir, es un proceso que está, como dicen ustedes, es una noticia en desarrollo. No sé Exacto. qué irá a hacer Estados Unidos, pero pareciera ser que debiera expulsarlo, porque un tipo que trató de engañarlo con información falsa, el tema migratorio en Estados Unidos es un tema súper Súper serio. serio. Y sí, claro, y si lo están, o sea, si le quitan la nacionalidad es porque se entendió que es cierto que él dio información falsa y que los delitos cometidos Claro. son reales. Mafi de nuestra Sí. comunidad dice, como comentario, mientras existan negacionistas y gente que justifique el golpe, podemos volver atrás. Es cuestión solo de mirar lo que están haciendo los republicanos. Y ahí le quiero llevar a una pregunta sobre lo que pasa en el Consejo Constitucional. La famosa don Nelson. enmienda, ¿cierto? Y la enmienda que pretendería dejar libre, o más bien dejarlos en su domicilio. En prisión ¿no? preventiva a Perdón, los mayores de prisión 75 preventiva. años. Los mayores de 75, lo que favorecería a quienes están en Punta Peuco. 146 personas. El derecho internacional, dice, es tardío, dice Mafi, y los derechos humanos se respetan hasta ahí nomás. Mirar lo que pasó en el estallido. Abel Ñunque dice, conozco víctimas de la dictadura, empatizo al 1000% y quiero reconciliación, y solo por eso la dictadura de la cancelación no nos deja avanzar. Esteban Opaso dice, toda la razón Nelson, este retroceso en materia de derechos humanos y memoria ha salido de las peores pesadillas que algún día pudimos tener. Marisol Soto dice, gracias. Grande don Nelson Caucoto, toda mi admiración desde los tiempos de la dictadura terrorista y delictual, siempre luchando por los derechos humanos desde la Vicaría de la Solidaridad. Luis González dice, la prensa empresarial ya no informa cuando hay sentencia por las violaciones a los derechos humanos. La justicia militar tapó mucho de las violaciones a los derechos humanos. Chiarellara dice, hay que mejorar los mecanismos de justicia, porque es cierto que hay una justicia tardía, debería ser más eficiente. Tania Fuentes dice, yo a don Nelson le pongo la estufita, le tapo los piececitos, le regalo vitaminas y que viva para siempre, por favor. Don Nelson, cortito ya, como para ir cerrando la entrevista, ¿qué piensa de lo que está pasando en el Consejo Constitucional y esta enmienda que quiere, que está hecha casi a medida para dejar en su domicilio a quienes están en Punta Peuco? Mira, esto, Alejandra, Hassan y Rodrigo, me lleva a una... Oye, hay varias cosas que aparecieron ahí, pero ustedes me dicen que ya estamos limitados en el tiempo. Mira, lo primero, justicia tardía, sí, y colocan incluso también el tema del estallido. Yo creo que hay que hacer la diferencia. O sea, yo cuando hablo de los derechos humanos y los avances en materia de justicia, es en materia de los crímenes de la dictadura, ¿ya? No me han preguntado sobre cómo ha cooperado en el tema del estallido de octubre, ¿ya?
Ahí tengo una opinión yo muy negativa, pero respecto más que de la justicia del Ministerio Público. O Perfecto. sea, si hay 2.000 querellas o 3.000 querellas presentadas y tienen formalizado a menos del 1%, a mí me parece que es un fracaso el Ministerio Público. Un fracaso. Claro. O sea, no saben investigar, simplemente. Y segundo, que falta en el Ministerio Público falta hacer la distinción entre lo que es un crimen común a lo que es un crimen de derechos humanos. Es distinto. El sujeto activo es distinto. El que nos agrede es un sujeto que está en posición de garante respecto a nosotros. ¿Qué significa? Que tiene que cuidar nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestra vida. No está para agredirnos el funcionario público. Se le paga para eso si es un funcionario público que está al servicio de la gente. Y si me agrede, oye, es tanto más grave que un delincuente común que me robó la cartera en el metro. No podemos darle el mismo tratamiento, es distinto, si eso es como obvio, y eso no lo ha hecho el Ministerio Público. En los casos de derechos humanos, ¿para qué les digo? Bien, yo le hablaba de la experiencia de la Corporación de Asistencia Judicial. Y en algún minuto llegamos a un trance ahí, yo ya me iba a ir de la corporación. Teníamos cerca de 200 causas que estaban en la justicia militar, causas nuestras en la justicia militar. Por allanamiento, por detención ilegal, por maltrato, por todas las violencias innecesarias, todos los delitos que cometen los funcionarios públicos del orden y la seguridad y los militares. Y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos ahora con estas causas si hay un nuevo sistema procesal penal? Ya ha avanzado el sistema procesal penal, es decir, 2005 empieza a ver en Santiago, ya por el 2010 dijimos, ¿qué hacemos con estas causas que tenemos en la justicia militar? ¿La sacamos a la justicia militar o la dejamos, la llevamos al nuevo sistema? Entonces dijimos, veamos qué ha pasado en el nuevo sistema. Todas las causas nuestras del nuevo sistema, que el allanamiento ilegal, cerrado, que la golpiza a un cabro, cerrado, que esto, cerrado, que no se va a iniciar investigación. Oye, nada avanzó en el nuevo sistema procesal penal respecto de nuestras causas, nada, nada. Entonces yo digo, ahí, ¿sabes lo que hicimos? Y yo se lo hablé a los fiscales de la Fiscalía Sur, a todos los fiscales de una reunión que he invitado, dije, a mí me parece una vergüenza que yo haya tenido que preferir seguir con las 200 causas de la justicia militar que en el nuevo sistema. O sea, es una vergüenza, pues si el nuevo sistema es para hacer avanzar la justicia, no puede ser Para que... facilitar. Pues yo decía, bueno, al carabinero por lo menos lo van a citar a declarar, a lo menos lo van a carear con alguien que lo está acusando, al menos, oye, va a ir nervioso el carabinero que dice, me va a afectar la hoja de vida, voy a perder el trabajo. Pero si tú presentas una denuncia y no se hizo nada, ¿qué tiene que temer el carabinero? Nada, entonces no hubo investigación, Claro. no hubo. Ahí tienen el primer tema, por eso digo, yo tengo una cierta aprensión respecto de cómo funciona el Ministerio Público, a pesar de que entiendo que el sistema es garantista y es bueno que sea garantista y que mejoren mucho el procedimiento penal antiguo, pero ha operado muy mal. Yo le decía, el único dato de cuántas de las 2.000 o 3.000 querellas que presentó el INDH, ¿cuántas ha progresado? Casi nada, Es ínfima, ni el absurdo. 1%. Claro. Bueno, ahí tiene. Pero yo iba a ir al tema, me cuentan, Sí, yo le me había dice usted preguntado qué pasa con... Con la indicación. por la enmienda del Consejo Consejo Constitucional, Constitucional. bueno. Sí, A ver, ese Consejo Constitucional, es decir, si ya era insuficiente con lo que habían generado los expertos, ese cuadro con borde que habían hecho los expertos, que a mí no me satisface. Ahora, usted no me ha preguntado, pero yo era fanático partidario de la Constitución rechazada, porque esa es una Constitución que nos colocaba en el primer mundo, ¿verdad? Colocada en el primer mundo con algunas mejoras, indudablemente, pero era una muy buena Constitución, la rechazada. Y esta ya pauteada por el Parlamento, cuando el Parlamento era el que la gente pidió que no se involucrara, pautean una constitución, llega este consejo lleno de republicanos, y bueno, ¿y qué esperaba uno? ¿Que los republicanos fueran a fortalecer los derechos humanos a través de la constitución? ¿Que los republicanos fueran a fortalecer la democracia? ¿Que los republicanos fueran a decir que Chile es un Estado social y democrático de derechos? ¿Que los republicanos iban a echar atrás el tema de la subsidiariedad de la tarea del Estado? Es decir, ese es un sueño. Entonces, aquí desgraciadamente esta es una constitución, yo estaba escuchando que decían, desaparecen las 3 causales del aborto, costó tanto por la vía soberana que era el Parlamento llegar a una ley de aborto con todas las contingencias del Tribunal Constitucional, tenemos una ley que permite 3 causales el aborto y ellos dicen que no, eso desaparece, que ahora
los tratados internacionales valen menos que una ley o menos que la Constitución. Me parece una brutalidad, me parece una ignorancia infinita, infinita. Entonces uno dice, si vamos a tener esto y vamos a tener esta otra, la Constitución de Pinochet, si a uno deberá darle vergüenza hablar de que nos vamos a quedar con la Constitución de Pinochet, porque la Constitución de Pinochet es mejor que la que tenemos ahora, que nos están proponiendo los republicanos. Es indudablemente que es mejor la Constitución de Pinochet, porque ha tenido mejor. No, yo creo en la soberanía popular. Yo creo que hay que rechazar esta cuestión y hay que llamar a un nuevo proceso constituyente, le moleste a quien le moleste, y que la gente se exprese y que se levante, ¿verdad?, desde las bases esa nueva constitución, no hay duda. Y lo último que le voy a contar, y no lo alcanzamos a tocar, porque ustedes estaban hablando de eso, que era el tema del negacionismo, y yo quiero decirle que el negacionismo es muy alimentado por los medios de comunicación. Absolutamente. Y alguien decía aquí, hay una comisión que crea el gobierno que no se sabe si va a ser hoy. Lo llamativo de esa comisión contra la desinformación es la reacción de los grandes medios de comunicación. Todos se opusieron. Y tienen además el concurso de la SIC, que es algo de la Interamericana de la Prensa. Pero a mí me llama la atención porque, oiga, este país ha vivido en la desinformación eternamente. ¿Ustedes se acuerdan de los 119 desaparecidos? ¿Qué se dijo en el año 75? Que todos habían sido exterminados como ratones, ¿verdad?, en el extranjero. La segunda. Sí. Y no han pedido disculpas por eso. ¿Qué dijo la editorial del Mercurio cuando aparece esta noticia que estos 119 habían muerto fuera del país, enfrentados entre ellos con la fuerza de seguridad? Mercurio dijo, ahí tienen una respuesta a estos abogados y estos políticos que le echan la culpa al gobierno de Chile de haber hecho desaparecer a estas personas cuando no estaban desaparecidos, se habían fugado, estaban armándose afuera y se enfrentaron entre... Ahí yo diría, si esa no es desinformación, ¿qué es? Y de ahí para adelante lo vivió en el mundo de la desinformación. Yo tengo la tesis de que si, por ejemplo, programas como el de ustedes, yo estoy por la tesis de que hay que fortalecer las radios comunales, la televisión comunal, hay que fortalecer desde la base los medios de comunicación, que es la única manera de frenar el negacionismo que está alimentado por estos medios por los cuales la gente se informa, que es la televisión. Afortunadamente existen las redes sociales, pero las redes sociales también a veces confunden y se incurren en cuestiones que son malas también para la democracia, con las fake news. Bueno, pero ahí hay un montón de temas, y lo último que les digo, para explicar la justicia lenta. La justicia lenta. Oigan, cuando ustedes me hablan de que a los 75 años van a quedar libres estos sujetos, no. Es imposible aceptarlo. Uno, ¿saben qué pasó? Que en este país, solo a partir del año 2000 comienza a operar la justicia. O sea, tuvieron 30 años estos sujetos de asueto, de permiso, de licencia, de vacaciones. 30 años que nadie los tocó. Y cuando lo empezamos a tocar ya empezaron a envejecer. Y cuando lo empiezan a condenar ya son sujetos de 80 años. Pero eso para que paguen lo que no pagaron en su momento, por la impunidad impuesta en este país durante 30 años. Con eso termino. Gracias, don Nelson. Se pasó porque tocó todos los temas. Increíble. Sí. Un aplauso para Nelson Caucoto. Se pasó increíble y además clarísimo. Nosotros también vamos a llamar a votar en contra de esa constitución que quiere retroceder a tiempos o sea, de antes. Oscurantismo. Claro, de antes de la dictadura. Muchas gracias, Nelson Caucoto. Gracias, Nelson. Por estar aquí en el programa y por toda la lucha que ha llevado también a favor de los derechos humanos. Chao, un abrazo. Adiós. Nuestra...